Tenemos ya la última mesa que vamos a disfrutar y vamos a conocer cuál es el proceso creativo o de dónde sacan las ideas los ilustradores para hacer los libros tan increíbles que ustedes tienen en sus bibliotecas, porque esto, como ya lo vimos con la presentación anterior del libro Chungungo, no es sentarse y hacer un par de dibujos y una historia. Tiene mucho trabajo, mucha investigación también detrás. Entonces hoy día vamos a conocer a tres grandes ilustradores nacionales, y la mesa va a estar moderada y presentada por Isabel Casar, que es coordinadora de la zona sur de la Fundación La Fuente, que va a venir a sentarse y a presentar ahora. Isabel Casar. Gracias. Vamos a poner los libritos que trajeron. Ay, se me quedó la libreta. Bueno. Bueno, yo estoy... ¿Se escucha, verdad? ¿Sí? Ya. Estoy muy contenta de que estemos cerrando este seminario justamente con esta mesa, y me aprovecho un poco de la pregunta que hizo Rodrigo, de la importancia del arte y de la importancia también de la ilustración en la literatura infantil. Bueno, hoy día estamos en el último panel, Inspiraciones para imaginar un libro infantil, y nos acompañan grandes ilustradores chilenos, ilustradoras e ilustrador, más bien, quienes nos compartirán sus inspiraciones para la creación de obras visuales. Tenemos por acá Antonia Rosselló, ilustradora y licenciada en Historia. Escribe e ilustra libros infantiles combinando sensibilidad visual y mirada histórica para conectar las infancias con su entorno y raíces. Libros muy patrimoniales también. Sí. Tenemos también a Fabián Rivas, diseñador, ilustrador y autor de libros infantiles. Ha colaborado con medios nacionales e internacionales, ha ilustrado y escrito libros reconocidos con la Medalla Colibrí en 5 oportunidades. Y por último, al medio, tenemos a la gran Gabriela Layón, ilustradora y artista visual. Ha ilustrado libros e historia de un desacuerdo, 9 kilómetros, que está en sus bibliotecas. Un día soleado, que también está. El niño que subió la escalera, ya que estamos en la Biblioteca Nacional, entre muchos otros. Es profesora de dibujo de la Universidad Finisterra y de la Universidad San Sebastián e imparte talleres de ilustración. Bueno, los 3 en realidad. Sí. Bueno, pensaba que podíamos comenzar por Antonia, ya que estás acá, que nos hablará de la creación de sus libros. Esto es el palito pequeño. Sí, con el grande parece que se avanza hacia allá. No, tienes que apuntar hacia allá. Hacia el robot. No le ha pasado. Ya, ok. Y es con El grande. ese. Ah, ya. Ahí. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Antonia Rosselló Rodríguez y les voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia como ilustradora y escritora de libros infantiles. A ver, ahí, sí. Ay, perdón. Perdón, es que no cacho muy bien cómo... Ya, ahí sí. Bueno, cuando salí de cuarto medio, voy a ir a mis orígenes, yo entré a estudiar historia, que es una carrera muy extraña para alguien que es ilustradora y escritora de libros. Acá lo interesante yo creo que de nosotros es que creo que los 3 representamos como áreas muy distintas, porque Fabián estudió diseño, la Gaby estudió arte, que es como mucho más común como diseño y arte para ser ilustrador, y yo estudié historia, que es... siempre me he sentido muy extraña haber estudiado historia después de ser ilustradora,
pero dentro de todo igual es un camino súper enriquecido por lo mismo. Bueno, entré a estudiar historia y por supuesto lo único que hacía era dibujar, 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 y todos mis amigos como empieza, ándate de la carrera, estudia otra cosa, por supuesto, como ¿por qué estás acá? Y yo como bueno, la cosa es que en tercer año aparece como un boom, que no sé si algunos se acuerdan, como de ilustradores, la Paloma Valdivia, Alberto Montt. Y ahí como que yo creo que con Fabián, la Gaby, como que yo descubrí la ilustración. Antes de eso no sabía. Yo, si hubiese sabido que existía la ilustración, probablemente habría estudiado algo con ilustración. Pero para mí era harto diseño y ninguno me convencía. Y obviamente me apasionaba igual, obviamente la historia. Así igual entré a estudiar historia por eso. Claro, estaba el colectivo Siete Rayas, como que fue un grupo muy interesante porque le dio como visibilidad al trabajo del ilustrador que hasta ese momento como que después de la dictadura, como hasta el 73 dictadura, como que empezó a desaparecer este oficio. Se mezcló como entre los cómics, el diseño y empezó a bajar y como que nadie sabía muy bien qué era la ilustración, habían ciertos ilustradores. Bueno, y además en mi familia estaba la Marta Carrasco, que era una ilustradora muy importante en Chile y con la cual yo crecí como referente y obviamente mi estilo se parece mucho al de ella, como que era mi referente principal. Pero incluso con ella, yo teniéndola a ella como una tía abuela, o sea, la hermana de mi abuela, y mi abuela obviamente muy cercana a mí, yo aún así no sabía lo que era la ilustración. Para mí era como la Martita, le decíamos, era pintora. Eso era, a pesar de que ella, no sé, yo creo que ilustró todos los textos escolares de los 80 hasta los 90, como que tuvo un oficio muy fuerte como ilustradora. Bueno, salí de la carrera y terminé la carrera de historia y me di cuenta que como que mi fuerte principal era escribir libros. Como que ya caché que tenía un cerro de cuentos, tomé algunos talleres, porque obviamente tenía que como especializarme un poco. No había plata para estudiar una carrera nueva, no, en mi familia, como cabeza no tenía esa idea, quizás lo podría haber hecho, pero no podía en ese minuto. Entonces solo tomé talleres y me intenté meter como en la ilustración digital, no lo logré, era un desastre, no podía hacer publicidad porque todo eso era digital, así que como que dije, ya voy a hacer lo más lucrativo, vender libros. Y voy a potenciar mi vida económicamente, voy a hacer libros. Voy a tomar una buena decisión en mi vida. Obviamente, no me fui por, o sea, no me enriquecí, pero a pesar de eso, igual como que la achunté. ¿Por qué? Porque mandé un libro a SM, que es una editorial grande y que tiene como trabajo igual, y les gustó. Y publicamos Papá Rockero, que fue mi primer libro. Acá no está todavía. Y ahí está. Papá Rockero publiqué, después al tiro publiquemos otro, publicamos Cine para este invierno y después Las Palabras de Quiencia, que Papá Rockero y Las Palabras de Quiencia y un par más se siguen vendiendo. SM tiene esta cuestión que es del long seller, que mete los libros en colegios y se siguen vendiendo como lectura obligatoria. SM me llevó, han cachado como que te lleva a colegios, invierte mucho como en la lectura con los niños, en ir a la sala. Y yo obviamente me metí a este mundo muy maravillada y muy contenta igual, como que me gustó mucho. Y dejé la historia totalmente de lado, dije ya voy a ser ilustradora, no sé qué. Y así empezó como mi guía, todo esto era como 2014, 2015, 2016. Pero igual, de todas formas, mis inspiraciones empezaron a ser como muy... por supuesto, como igual patrimonio, historia. Yo había estudiado eso, entonces mi corazón igual estaba en ese tipo de cosas y iba eligiendo y intentaba buscar ese tipo de proyectos. Voy a intentar ir un poco más rápido. La historia seguía siendo súper importante en mi vida y empecé además a hacer como mucho contenido para redes sociales muy políticos, como hablar como temas históricos, justo en la época del estallido social, el 2019. Entonces, como que para el estallido social yo hice mucho contenido para redes sociales y la gente prendió y yo como, bueno, ok, esto puede como fusionarse de alguna manera. Y además, en ese momento me compré un iPad, que con la Gaby estábamos hablando, que igual como que nos cambió la vida el iPad, como que... Podemos dibujar libros en todas partes. Ambas estábamos dibujando, sí, ahora mismo estamos... Pero de hecho, o sea, yo ahora estaba terminando unos libros, de hecho, y
porque las dos, la Gaby hace mucho óleo y témpera y yo era muy full acuarela, y yo creo que hasta ciertos años éramos eso nomás, ¿o no? Como que no usábamos digital mucho. Y dibujo con grafito. Y grafito, y sí. Y ahora como que, bueno, con el iPad fue como una revolución porque te da como la sensación de que estás dibujando en un papel y el resultado es mucho más parecido que Photoshop, que Illustrator, etc. Y con esta como influencia de estos dos mundos, historia e ilustración, que se fue como mezclando de a poco, aparecieron libros también que realmente son historia e ilustración, que finalmente es como el proceso personal que tengo yo. Papá Roquero y Señora este invierno son cuentos muy narrativos y hablan sobre historias y como cosas también muy lúdicas, pero de pronto aparecieron estos proyectos que son Los Pequeños Cristaleros y Historia Ilustrada de la Mujer en Chile, en la que el de las mujeres yo escribí, ilustré, y el de los cristaleros escribimos con Bernardo, que es mi compañero de autor, y lo ilustré. Y estos ambos son libros basados en historia. O sea, Los Pequeños Cristaleros es una historia real de unos niños que se fueron a una huelga el año 25 en Chile, y bueno, es la historia de las mujeres en Chile ilustrado. Y esto ha sido como mi proceso durante unos 5 años, 6 años, que ya estoy como muy de fondo en mi cabeza está como metida en ese proceso. O sea, como que ha sido muy emocionante ver que puedo mezclar la historia con la ilustración. ¿Y de dónde viene esa necesidad, esa búsqueda? Es que cuando uno estudia una carrera tan academicista como historia, filosofía, lenguaje, tú te das cuenta que es un conocimiento que está muy anclado en la academia, es decir, no sale de la academia, no respira y a pesar de que, qué sé yo estudié historia en la Chile, que es como una facultad súper politizada de izquierda y como que todo el contenido es como hablemos de los trabajadores y no sé qué, son libros muy elevados que los trabajadores no leen, como que hay una contradicción ahí, que a mí me llamaba mucho la atención, entonces lograr difundir historia y que sea accesible, interesante, atractiva, obviamente además para niños, es una búsqueda que tiene más gente en la historia y que es muy, muy interesante y muy reconfortante poder como cumplir ese sueño, ese deseo, no sé. Entonces, eso ha sido un poco... Ese es un poco como mi proceso actual y probablemente yo creo que va a seguir siendo porque encontré como una especie de respuesta. Y me encantaría poder hacer novelas gráficas, libros ilustrados, como en el fondo seguir explorando la creatividad de diferentes maneras, como en diferentes formatos. A mí el cómic me fascina, yo hago cómic desde muy chiquitita, entonces como que... todo esto es como, todas estas posibilidades que me ha entregado en el fondo la historia y la ilustración para mí son muy interesantes. Y mi proceso yo tengo ya muchas historias, entonces no recuerdo bien cómo han surgido, porque ya son muy antiguas las historias que tengo como archivadas en computadores y mi cabeza, pero muchas nacieron mientras estudiaba historia, como que siento que igual mientras uno más joven es más esponjita, aparecen más historias y ahí yo como que las he ido puliendo y van siendo publicadas. Y por supuesto la observación de la cotidianidad para mí es fundamental. Yo salgo mucho a caminar con mis perros, mucho, y eso me permite una observación constante como de la comunidad en la que vivo, qué sé yo, el barrio, el parque, las infancias, por supuesto. Y la otra parte que es como meterse a la biblioteca, que pareciera ser un poco más fome, más aburrida para un historiador, igual es súper apasionante. O sea, como, o leer libros, por supuesto, que también te abren esa posibilidad, esa búsqueda. Y acá no sé qué escribí porque se ve muy largo. Bueno, también esto es súper importante, que mi familia también está dedicada a la infancia, porque son todos muy profesores. Por ejemplo, una tía fundó un jardín infantil, mi mamá es educadora de párvulo, 15 primas son educadoras de párvulo, mis tíos son profesores, son músicos, entonces la observación de la infancia, el crecimiento de los niños, el observar cómo el niño va cambiando, va transformando su cabecita, todo eso está
aunque yo me negué en mi adolescencia a eso, no quería más niños en mi vida cuando era chica, por supuesto, claro, por eso tuve historia, pero finalmente ya a la edad que tengo como que entiendo lo que ha hecho mi familia y estoy muy, muy agradecida de esa observación constante. Ya. Ok, o sea, ya nos queda menos. Pero ya creo que estoy terminando. Ese es como un poco el resumen de mi vida, que en el fondo es, como ilustradora, es infancia, historia, ilustración, y de alguna forma lo voy mezclando para poder crear libros e historias. ¿Sí? Solamente decir que se une mucho con lo que hemos hablado hoy día, desde Andrés Montero hasta La Última Mesa, donde vemos cómo la literatura y las bibliotecas, los cuentos, la necesidad de historias nos forman como seres humanos desde lo integral. Por eso es tan importante la cultura. ¿Gaby? Hola. Oye, y el jardín azul. Sí, el azulillo. El azulillo ese, el azulillo que es como la crème de la crème para los niños. Si quieres te lo doy yo. Ah, se mueve ahí ya. Eso, ya. Entonces, antes estaba... Ay, perdonen. Tú. Ahí está. Uy, se ve grande. Voy a hablarles de 9 kilómetros. Es que está súper adelantado. ¡No vean! Para hablar sobre el proceso de mi trabajo, voy a basarme en 9 kilómetros, que quizás es como el que más conocen, o un día soleado, pero... Pero este trabajo como que lo ordené súper harto porque también fue mi tesis de magíster. Entonces está todo por escrito, etcétera, etcétera, ¿ya? A 9 kilómetros, aquí yo quiero hablar un poco de la investigación por detrás que se debe realizar para un texto que te entregan, porque el texto es de Claudio. Entonces, como que me comprometo realmente, quizás más con mi propio trabajo, a una investigación que sea profunda y que también me haga en todo sentido. Entonces, el paisaje ilustrado, que es la primera idea que tuve para 9 kilómetros, la primera palabra, nacía desde la importancia para mí del paisaje. Primero busqué la etimología del paisaje y descubrí que es el conjunto entre pagus, o país, y paganus, o sea, lugar de las personas, ¿ya? Entonces, también me llamó la atención eso que paisaje, hay pocas palabras para referirse al paisaje, quizá una nomás, en Occidente y en China y en Japón hay como 10.000. No solo una para referirse al paisaje como cosas de las personas. Entonces, primero, antes de pensar en ese paisaje como género pictórico, porque quería hablar un poco de la herencia pictórica que tenemos como chilenos, como todos los pintores chilenos que hemos tenido que se enfocan en el paisaje, como los poetas chilenos que se enfocan también en el paisaje. Y después, para poder desglosar la idea, elegir un soporte, un material y un tema, ¿ya? Muy esencial. Soporte era, para este caso, el papel para acrílico, un papel de buen gramaje, el material acrílico y el tema, que el material quería que fuera óleo, pero hubiéramos terminado en Ecaré con ahora, unos 5 años, que puede ser. Y el tema era el paisaje como recorrido. Ay, me fui para atrás. ¿Ya? Entonces aquí ya está entero, ya está como decidido todo, proyecto de libro ilustrado, etcétera, con un poema de Claudia Aguilera. ¿Ya? Que yo encuentro que con Claudio tenemos como, somos una buena dupla ilustrando y él escribiendo. A veces no.
¿Ya? Entonces, ustedes ya lo conocen de arriba para abajo. Para mí como ilustradora esto así ya, como que me di cuenta, porque antes lo hacía de manera inconsciente, pero con este libro le apliqué más conscientemente este esquema de relación texto-imagen a soporte y el tamaño. ¿Ya? Esto era interesante porque pensé en los personajes, que era este niño que camina, en el paisaje como otro personaje y el entorno de los seres vivos, también incluyendo a las plantas. Pero quería que el paisaje también fuera otro protagonista, como un ente, algo como un total, pero que fuera como una unidad, un ese. Y el relato no sería sobre el paisaje, sino que sobre el recorrido que hace el niño. El relato ilustrado. Y aquí tenemos el primer boceto que se hizo del niño. Se hicieron varios, pero acá con este yo dije, ya, estamos. Le mostré a Iván Larraguibel y dijo, sí. Y esto es súper esencial para el trabajo del dibujante, que es empezar los bocetos. Al principio el niño iba a tener este gorro como de explorador medio gringo, entonces no, lo sacamos. Y ahí se corrigió y se convirtió en esto. También era difícil lograr esta temperatura de la mañana, que es una cosa completamente diferente al del atardecer y el frío, la neblina, eso. Y acá tengo, ya también yo creo que ya lo saben, pero también, de nuevo, para mí, como ilustradora, es muy importante poder rememorar esa idea, porque si no, se me va a desordenar el mono. Entonces, la palabra principal que me inspira cuando trabajo, Caperucita está en el bosque, ¿ya? Entonces, una manera de pensar la imagen y el texto es, ya, tengo la palabra Caperucita está en el bosque y se puede aportar, mostrar lo que no se menciona, que sería hacer a la Caperucita en la imagen, en el bosque, y atrás está el lobo escondido entre las ramas, ¿ya? Eso no lo dice el texto, Caperucita está en el bosque, ¿ya? Reforzar, ir en relación a lo que se menciona. Esto puede ser como lo más utilizado, pero no hay que obviarlo, porque puede ser que el bosque sea enorme, reforzando esa idea de que se puede perder Caperucita, y Caperucita como un punto rojo chiquitito. Y también puede estar el lobo por ahí como otro punto, pero es reforzar es lo que dice el texto. O contradecir u omitir, que para mí es súper difícil que es suprimir lo que se menciona. Caperucita está en el bosque y la imagen muestra a una Caperucita en la cocina con los ojos cerrados pensando en el bosque. O sea, eso es lo que intuimos, que está con los ojos cerrados pensando en el bosque. Eso pasó en 9 kilómetros con una escena que sale el niño, hay cosas que no se pueden contar con las manos. Eso lo sacó Claudio, porque yo había dibujado al niño como tocando la lluvia, y el texto anterior decía, la lluvia no se puede, como que era mucho más extenso, pero cuando vio Claudio esa imagen, decidió suprimir lo que se decía de lo que estaba pasando, y hay cosas que no se pueden contar con las manos, y el niño está viendo el cielo, tocando las gotitas que no se pueden contar, y a mí me queda ¡wow! Acá estos eran los primeros bocetos, que fue muy importante porque tuve que ir a Chiloé para inspirarme. Antes no tenía idea, no sabía cómo hacerlo. Me ponía a llorar en las mañanas, y este niño lo conocí y quería buscar a sus vaquitas, porque estaban perdidas las vacas en los corrales, o sea, como que se fueron a echar a otro lugar. Y me dijo, ¿ha visto unas vacas? Y yo le dije que sí, lo he visto, ¿puedo entrar? Me dijo, porque nosotros estábamos en esa casa durmiendo con mi familia. Y yo, sí, va, ve nomás. Y de repente dije, ¡oh!
puedo ir con él. Porque dice, esto me puede ayudar. Entonces me fui corriendo con el niño a perseguir vacas y hay una escena que es como el niño cruzando, no sé si lo han visto, el niño cruzando debajo de la reja. Esa, yo al principio pensaba que el niño tenía que ser así. Pero este niño que iba corriendo cruzó la reja volando así, ¡fu!, por debajo. Y yo decía, esto es lo que se tiene que hacer. Ah, ya son las 10, ya. Storyboard, ya, acá yo creo que ya nos podemos adelantar. Hubo como 4 storyboards para este libro. El primero todo de vista frontal porque es lo más natural. Al pensar las cosas como que sea de vista frontal, me basé en Ano's Journey. Pero después Pablo me retó y me dijo, Pablo Álvarez, me dijo que no, que tenía que variar más la historia y fuimos cambiando, hasta que este fue el final. Esto era el soporte, esta soy yo. Y acá está un poco como el proceso, porque tuve que sacar varias fotos del proceso para la tesis que me querían, me iban a rajar, porque no entendían esto de ilustración y como arte. Sí, esto es muy viaje de ano y el niño está allá al fondo, chiquitín. Reforzar la historia y sigo caminando. Los animales. Y entender siempre como la empatía como herramienta de conocimiento para entender a las cosas de este mundo. O sea, pensar en lo otro, como pensar en las aves, qué es lo que ven, pensar en el niño que está pasando por esta experiencia, pensar cómo sería y pensar el paisaje también. Esta era la guarda, que fue una decisión podríamos hacerlo así. Y fue un acierto. Acá está 2 diferentes portadas del libro y siempre considerar el storyboard, siempre y pensar en el texto y la imagen como una unidad importante. Y aquí les quería mostrar 2 storyboards para que se les quede claro que el storyboard a los ilustradores es lo más importante. Me acuerdo que Pequeña Historia de un Desacuerdo no fue hecho con storyboard porque dije, ya, si yo puedo, yo dibujo muy bien. Y no fue así. O sea, después el segundo libro que hicimos, El Día Soleado, lo hicimos con storyboard y Pablo me obligó a hacerlo con storyboard. Y acá está mi opinión sobre la ardilla y el resultado, que obviamente que hay cambios entre medio. Apreté otro botón. No sé cómo se ve el otro personaje, más abajo, más arriba, mostrar la espalda. Todo eso me ayuda el editor y el diseñador de arte, el director de arte, porque eso es lo bonito de ser ilustrador con editorial, porque te enriquece más la propia visión, la empatía como instrumento. Ya. Y este es el niño que subió la escalera, que fue una experiencia realmente enriquecedora del modo de historia. O sea, como que ilustración me ha dado la oportunidad de ser diferentes, como tener diferentes profesiones. Hice un trabajo sobre los 33 mineros, que era como ser ingeniera, si yo me sentía ingeniera. Después me sentía historiadora, porque investigué sobre los diferentes lugares en Santiago en donde habían... no sé, acá al frente había un monasterio que lo derrumbaron después como en el 1930, una cosa así. Y eso, yo creo... Muchas gracias. No, Me demoré más. No, está perfecto. Sí. Bueno, para los mediadores es súper bonito ver esto, porque nosotros también les ponemos mucho énfasis al proceso, o sea, al cómo leer la relación texto-ilustración. Se escucha. Se escucha. ¿Sí? Sí. Ya. Hola, ¿cómo están? Están cansados, los vi. Ya. Con este se avanza, ¿cierto? A ver. Con el de abajo. La tecnología
Gracias, Carola. Bueno. Carola ayudándome desde el 2012, 2011. Sí, yo primero quiero agradecer por la invitación. Yo trabajé en Fundación La Fuente hace muchos años. Pido perdón por ello porque era muy mal diseñador, lo sé. Carola, Claudio, lo siento. Y voy a hablar un poquito de mi inspiración. Después de todo el estudio que hacen ustedes, yo me siento como, perdón. Es verdad. Yo, como les contaba, soy autor, soy ilustrador de libros, soy diseñador, lo siento, muy mal diseñador, pero bueno. Y he publicado distintos libros, claro, con otros escritores y también propios míos, que me han enorgullecido, sí, qué bonita la palabra, pero lo más importante es que salí en el crucigrama del Mercurio. Para mí eso fue como, wow. Mi mamá dijo, por fin puedo ver de qué se trata esto. Pido perdón a quienes escribieron Pedro Pascal. No era Pedro Pascal, lo siento. Me lo dicen mucho. Y bueno, ¿cómo viene la inspiración? La verdad es que yo soy muy poco creativo, de verdad. Así que de alguna manera resumí esto como en 3 puntos. El primero, de dónde viene, es las cosas que me gustan. ¿Ya? Las cosas que me gustan hacer, lo que me gusta ver, etc. Por ejemplo, yo soy nerd. Se nota, ¿cierto? Sí. Sí, yo pensaba que dijeron, no sé, no es nerd, pero sí, soy nerd. Muchas gracias. Me gusta la fantasía, me gusta la magia, los superhéroes, los cómics, la ciencia ficción. Entonces, de alguna manera, tomo eso para crear y para hacer algo que me gusta. Y pasó que yo no era tan buen lector, ¿ya? Y a los 12 años leí un libro que ustedes posiblemente conozcan. Yo sé que la Carola y la Claudia, que son fanáticas mucho, que es Harry Potter. Y empecé a leer Harry Potter y me hice fan. Y luego fui a la biblioteca y empecé a leer toda la otra saga. El Señor de los Anillos, El Hobbit, Crónicas de Narnia, todo. ¿Ya? Era muy, muy nerd, como les digo. Y de alguna manera dije acá, después de muchos años, quiero hacer un libro para el Fabián que estaba leyendo esos libros. Pero sobre todo para el Fabián que de alguna manera quiso haber leído antes, porque yo no leía. Entonces, antes de Harry Potter, ¿qué había? Entonces dije, voy a crear algo para ese Fabián. Y ahí nació Martín Ackels. Martín Ackels es un libro de fantasía de un viaje del héroe de una niña que se llama Martina, obvio, y que de alguna manera viaja con unos audífonos de gatito. ¿Por qué? Porque mi sobrina ocupaba audífonos de gatito. Entonces fue como tomar esa referencia y de alguna manera digo, a los niños les gusta esto, se van a sentir como representados. Entonces fue como, empecé a trabajar, y hay algunos bocetos un poquito más avanzados igual, porque mis bocetos son horribles, después van a ver, pero están un poquito más avanzados y quería trabajar con una especie como de esto de middle grade, ¿cierto? Como un poquito más como preadolescente. Y ahí nace Martín Ackels, de alguna manera también era como para ese Fabián, que no tenía barba, que estaba más joven, no le olían los huesos, ¿sí? Que no sé por qué quise ser ilustrador, también estoy con esa... Tendría que haberme hecho un OnlyFans, pero bueno, no existían hace tiempo. Y de alguna manera tomé referencias que me gustaban. Por ejemplo, como me gustaba el Señor de los Anillos, me gustaban las runas élficas, ¿cierto? O las runas que aparecían también, élfica, enanos, los nórdicos, también cuando habían estos pictogramas me encantaba. Y decidí tomar eso y ponerlo en el libro. También me gusta mucho como el estilo tipo Gravity Falls, Gumball, ¿cierto? Steven Universe. Entonces siento que desde ahí se podía jugar. Y por ejemplo, el texto tiene estos pictogramas que yo los puse ahí al final, entonces los niños pueden descifrar. Entonces de alguna manera tienen el mensaje de un unicornio rapero, rockero, hondero, bacán, pero el pictograma está diciendo otra cosa. Y eso a los niños les gusta mucho. De alguna manera es como cuando yo también, era como uno empieza a investigar, a buscar información. Y es bacán porque al final a los niños les ha gustado mucho, también se ponen los audífonos de gatito, entonces de alguna manera es como cuando uno hace como una especie de cosplay cuando es más chico, de a poco, un pequeño cosplay, y va naciendo Martina. También, por ejemplo, tenía un mapa, porque el Señor de los Anillos tenía un mapa, entonces le agregué un mapa, y ha sido un libro que de verdad para mí ha sido muy, muy bonito trabajar en él. El segundo punto es el humor. Vieron que me gusta algo el humor. Lo siento, debería ser más serio. Pero lamentablemente mi papá y mi mamá me dejaban frente al televisor y me dejaban viendo Cuatro Locos en el Set, que no sé si lo vieron. Y había un personaje que se llama El Hombre Cabeza de Canoa. No sé si, ¿sí? Ya, lamentablemente esa era mi referencia infantil, perdón. Entonces yo veía El Hombre Cabeza de Canoa, o por ejemplo, yo me educaba con El Mundo de Big Man, no sé si lo vieron, ¿sí? Que era un personaje con el pelo negro, ¿sí? Todavía está, si lo buscan en TikTok aparece ahí, ya está más viejito. Pero El Mundo Big Man y la rata Lester, entonces me eduqué con eso. Y era como me encantaba ese juego del humor. Y como les decía, me gusta por ejemplo Gumball, que también está lleno de humor,
O Capitán Calzoncillos, que yo creo que obviamente lo conocen, Policán y todos los personajes que soy hiper fan. Entonces, de alguna manera fue como, voy a hacer un cómic. Y voy a hacer un cómic chistoso porque quería hacerlo. Y ahí nace Kingdom Boom, que posiblemente alguno de ustedes conozca. Lamentablemente, pido perdón porque lo muestro mucho en redes sociales. Instagram, TikTok y Fotolog, para los más antiguos. Y de alguna manera empecé a hacer bocetos. Y al principio yo no sabía si iba a ser una brujita, una niña maga. Quería que fuera con magia porque de alguna manera, claro, estaban los niños de Harry Potter, dije, acá me hago millonario. No, mentira. No, mentira, no pongan eso. No, la verdad era porque me gustaba la magia y nunca aprendí a hacer magia. Entonces fue como, voy a jugar con la niña maga y al principio usaba un sombrero como de mago, como de estos que sacan un conejo, y puse un gato porque yo tengo 2 gatos, Esponjita y Susanaoria, nombre Susana, apellido Oria. Y ocupé a Esponjita y la puse en el libro. Y este es como el boceto, esta es la primera idea del libro. Si ven, hasta no se ve muy bien, pero sí tiene el tema del humor. Por ejemplo, me encantaban esas reseñas de los escritores cuando el mejor libro del mundo. Entonces quise jugar con eso. El mejor libro del mundo, según lo dice la mamá del autor, o sea, mi mamá, que de verdad lo dice. Una obra maestra super duper por Steven Spielberg, pero escrito mal, porque no tenemos los derechos que Steven lo diga. O la mejor bruja del mundo, David Copperfield, que es otro señor. Y tomé eso, igual lo dejé en el libro final. Pero sí le di una vuelta y lo hicimos blanco y negro con un color, flúor. De alguna manera como que resaltar y jugar con el tono, con el color. Y la verdad es que a los niños les gustó mucho. Ya hemos sacado varios libros, una saga muy importante. No, pero ha sido muy bonito. Claro, sacamos El Gato Mágico, que era enfocado en la brujita con el gato, el torneo de mascotas mágicas, la fiesta fantasmagicosa, que es como... Los 2 primeros son cómic y este ya es como middle grade, un poquito más grande. Y queremos hacerlo hasta el 50, cuando ya se case, se divorcie. Va a ser como una especie como de Pascualina ya divorciada, pero lo mismo. Sí. Y como digo, soy tan nerd que, por ejemplo, el último que va a salir ahora, que no puedo decir, pero va a estar lanzándose en La Furia del Libro el 22 de noviembre, todos invitados, es de Viaje loco en el tiempo porque me gustaba Volver al Futuro. El libro está dedicado al director de Volver al Futuro. Espero que lo lea algún día. Y claro, es un cómic muy chistoso, lo digo yo, pero bueno, lo siento, y que tiene mucho humor, y es kawaii, entonces con personajes, porque igual a los niños les gusta lo kawaii, ¿cierto? Entonces como que a mí me gusta también eso, con el personaje como bien gracioso, y de alguna manera como bien mañoso el gato, tiene una relación que a los niños les gusta mucho. Sí. Y dije, me voy a lanzar. Y como yo quería entrar a Hogwarts, no me llegó la carta, voy a aprovechar de disfrazarme de mago, así que me disfrazo de mago siempre, cambio el color. Y lo bonito es que, por ejemplo, ya en el último nos lanzamos y le pusimos la marioneta. Entonces, de alguna manera, como los niños también rayan con la marioneta, le toman, no sé por qué le meten la mano para que la muerda, es como una cosa, pero le encanta. Y de verdad ha sido muy bacán porque también soy fan de los Muppets y 31 minutos, entonces como, bacán, voy a darle por ahí. Como que encuentro que es como esas cositas que van apareciendo de repente. Y bueno, le ha ido bien, como en la reseña. Esto lo pongo porque mi mamá me obligó, perdón. Porque salía de Canal 13, si hubiese salido otro canal no pesca. Que le gusta el 13. Le gustaba Don Francisco, no sé por qué, bueno. Pero lo más lindo es que a los niños les ha gustado y se han disfrazado. Y se sienten representados y me cuentan, oye, ¿de qué color va a ser? ¿O qué historia vamos a hacer? Ellos inventan su propia historia de la Kingdom Boom, que ha sido muy, muy bonito. Y me mandan sus ilustraciones, ¿cierto? Mentiras, son mías, me quedaron, no, mentira. No, son mías, no. No, pero están muy bonitas. Y es bacán porque me mandan siempre como distintas, con colores distintos, y como que de verdad el libro es como cuando uno lo pone y va creciendo solo. Entonces eso es increíble. Y lo último, como soy poco creativo, yo hago lo que conozco, ¿ya? Algunos, por ejemplo, me hablan porque conocen El Viejoso, que es un libro que hago que subo una viñeta porque estoy viejo, y es porque estoy viejo, no conozco nada más. Pero en este caso quise hablar de Cabermanos, que es un libro que también lo hice por 2 razones. El Maxi y la Vale. Ellos son mis sobrinos. El Maxi es como muy como espontáneo y le gusta jugar, y la Vale es mucho más estructurada. Entonces dije, acá puedo trabajar con ellos, no les voy a pagar derecho de autor porque está muy chico. Lo invité al Happyland, con eso estamos bien. Y porque además voy a trabajar en una temática, porque como hablamos en los libros, igual es un proceso largo. Es como, entonces hay que hacer algo que te gusta. Y a mí me gustaban los dinosaurios. Yo fui a ver Jurassic Park el 93, estoy viejo, ¿verdad? Al cine. O, por ejemplo, me gustaba Capitán Cavernícola o Denver. ¿Se acuerdan? ¡Soy Denver! En mi imitación de Denver, perdón. Y dije, ya, voy a trabajar con la era prehistórica y con
mi familia. Y no les voy a pagar derecho de autor. Y ahí está la Valentina. Estos son como bocetos de Valentina, entonces como, claro, tenía que ser como media mañosa, con el pelo así como bien loquillo. Y el Maxi era mucho más como tiernucho, kawaii, y como ir jugando. Y desde ahí, claro, sale esta idea, que ahí la fuimos trabajando con Zigzag, de alguna manera como darle, por ejemplo, acá me gustó la idea, pero darle un poquito más de color, y ahí nació Cabe Hermanos, que al principio se llamaban Wark y Ark, pero fue evolucionando, y que fue muy bonito porque, por ejemplo, claro, es de una... Ella es muy ruda y es como, tienes que ser cavernícola y hacer una rueda. Y él como, no, voy a jugar al hula hula y voy a hacer cositas. Y, por ejemplo, a mí me cargaba las películas cuando yo veía así como una película francesa y era como, le hablaba a alguien y era como, hola, ¿cómo está? Y era mentira, no hablan así, como que tienen que hablar en francés. Entonces, como son cavernícolas, no iban a hablar como, hola, sí, sino que era como en cavernícola. Entonces el texto dice, bua, oku, kuku, uku, y abajo está el subtítulo. ¿Sabes que esto es muy importante para nosotros? Y eso ha sido genial gracias a ustedes, porque me han enviado las bibliotecarias y las profesoras pruebas donde hacen eso. Ponen, por ejemplo, a mí me encanta en las pruebas, tienes que ponerlo en español y en cavernícola. Entonces ponen como, qué lindo dibujo, uko, ok, ukubi. Me encanta. Es como, wow, ya con eso estoy así pagado. O me enviaron los monitos. Entonces empiezan a dibujar y empiezan a hacer como títeres. ¿Ven? Entonces de alguna manera es como, wow, como que el libro, para nosotros creo que lo creamos y luego esto va creciendo, es lo que finalmente nos llena a todos, tanto a ustedes como a nosotros. Entonces, como ven, finalmente mi inspiración y la que ustedes si quieren crear libros o hacer lo que quieran, es de verdad de buscar lo más cercano, lo que está alrededor y desde ahí inspirarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los ilustradoras e ilustrador. Bueno, y solamente cerrar con algo. Con Fabián nos acordábamos que en otro seminario de La Fuente hace muchos años, Sí. nosotros estábamos como ustedes como público y Fabián me dijo, quiero hacer un libro. Y de ahí ha hecho miles. Así que muchas gracias a los tres, porque se van con miles de tips por si alguno quiere ser ilustrador. Antes de cerrar y despedirnos, tenemos tiempo para 2 preguntas. Ahí hay una. Bueno, mientras tanto, agradecemos a Pablo acá de Caré, que él era el editor que nombraba a Gabriela. Ya, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia, soy encargada acá de la Escuela Rural Río Blanco, de El Blanco, de la comuna de Coyhaique, la región de Aysén. Tengo sus libros en mi biblioteca, tengo la fortuna de tenerlos y tengo 2 pequeñas preguntitas. La primera, don Fabián, los niños en la escuela son muy fanáticos de usted y me decían, tía, pregúntale por favor, ¿por qué en Bicho y sus monstruos, una obra en la cual usted es autor e ilustrador, era tan miedoso? Tenía miedo a todo, que Rosalía y todos los personajes. Y lo segundo, ¿en qué se inspiró para crear este libro? Y lo otro, bueno, a Gabriela felicitarla porque el libro No hay kilómetros es maravilloso. Tiene esta relación que hablaba usted de complementariedad entre el texto y la imagen, ¿cierto? Que la historia ya es emotiva y la imagen complementa aún más esta historia y a eso voy también de estas grandes historias que ustedes crean. ¿Qué le dirían ustedes a los niños y niñas, a nuestros estudiantes que quisieran inspirarse para ser ilustradores, ya que los niños están justamente en lo pictórico y en los dibujos? Esas son como las preguntas. Gracias. Yeah. ChatGPT, no mentira. No, ¿tú o yo? Cachipún. A ver, ¿qué le diría a los niños? Muchas gracias por lo que nos hablaste. ¿Qué le diría a los niños? La otra vez, hace poco, me invitaron a como dar una mini entrevista con un colegio y los niños eran los que daban las preguntas. Y me dijeron, ¿qué error no tiene que cometer un niño a la hora si quiere estudiar arte?
y yo le dije, no hay ningún error, los niños no cometen errores. Y es verdad, o sea, si quieres ser ilustrador, yo creo que todos los niños son medio ilustradores, entonces tiene que seguir ese camino, así de manera fluida y no sentir que hay errores, no sentir que tengan miedo de que no hay plata, que el papá le dice que no, o sea, en esa edad no pensar en eso, solamente pensar en liberarse, de no cometer errores, qué raro eso. Ya, primero, muchas gracias. Además, me trajeron unas cartitas, así que se pasaron. Primero, la pregunta de... Claro, Bichos son monstruos es un libro de un niñito que los monstruos de la pieza lo empiezan a atacar para que no vaya al colegio. Y le rompen la tarea y todo. Ojalá que los niños no hagan eso y le rompan la tarea. Claro, está inspirada porque yo soy súper miedoso. Yo en este momento estoy muerto de miedo. Pasa como piola, pero de verdad como que soy súper ansioso. Entonces, de alguna manera, como de verdad digo, como tomo la inspiración. O sea, por ejemplo, en el libro aparece la marraqueta con palta porque me gusta la marraqueta con palta. ¿Sí? Hay muebles que son los muebles que están en la casa de mi abuela. Entonces, tomo esas referencias para ir creando e ir inspirándome. Y un consejo también que para los niños es que crean, que se pongan a crear lo que les gusta. O sea, si a los niños les gusta el K-pop, que hagan personajes de K-pop o dibujen, como ahora, no sé, K-pop Demon Hunters, y como que rayen con eso. O, por ejemplo, porque yo cuando chico veía Star Wars y después dibujaba Star Wars. Después veía Spider-Man y dibujaba Spider-Man. Como que es bacán, como que armar eso. Y armar, si quieren crear cómics o libros, que lo hagan. Como un poco, claro, lo que decía Gabriela, ese como que creo que los niños no tienen eso que nosotros, que nos da más miedo, nos da vergüenza. Que nosotros cuando vamos dibujando, si yo les paso una hoja a todos, ustedes están así como, no quiero ver, no quiero mostrar el dibujo. Los niños no tienen eso, se lanzan a dibujar. Entonces que no pierdan eso y que dibujen muchísimo. Ahora que está... Hola, soy Julieta Ax y Fabián hace poco ilustró un libro mío. La pregunta para él es, cuando ilustras un libro de otra persona, que otra persona escribió, ¿cómo puedes sentir esa conexión para inspirarte a dibujar? Muchas gracias. Igual también, yo la voy a responder, pero también que respondan ahí ustedes, porque creo que igual es muy bonito el proceso. En mi caso, igual es complejo. Porque cuando yo dibujo, para mí, me encuentro súper bacán. Entonces voy rápido. Está muy lindo. Pero cuando es un texto para otro, de alguna manera, claro, hay que interpretar un poco el lenguaje del otro. En el caso, además, en el libro, bueno, Julieta hizo un libro que está recién publicado, que es muy lindo, así que búsquenlo. Y de alguna manera, en tu caso, por ejemplo, lo que hice fue lo mismo. Fue como tratar de ver, por ejemplo, tú me enviaste fotos, entonces tomar fotos de cuando tú eres niña, inspirarme en ello, tomar referencias. Pero además tratar de, por un lado, ver lo que tú quieres contar y también que yo pueda como aplicar o juntar, porque no es como reilustrar perfecto, si para eso hay una foto o algo así, sino que darle un valor agregado, darle un detalle, o en este caso, por ejemplo, ilustraciones más conceptuales. Entonces siento que esa como unión, que es muy bonita, hace que el libro también crezca mucho. ¿Sí? La pregunta era, ¿cómo es trabajar un texto que tú no eres el autor? Para mí en general ha sido fácil igual, no ha sido no ha sido difícil. En general las cosas que yo he hecho como en las que no soy la autora son textos como no ficción. Es decir, por ejemplo, hice un libro para la comuna de Renca, ahora estoy haciendo un libro para una fundación que ve familias de acogida, es decir, niños que están en especies como de cename. Entonces, como que el autor está súper entregado en general, como que no es muy crítico. Y a mí me encanta buscar estilos distintos. Como obviamente, yo creo que todos tenemos un estilo muy marcado, los tres acá tenemos estilos muy marcados, pero a mí me gusta mucho explorar otros estilos. No tengo como... no sé si es un tema de ego, pero a mí me gusta como, incluso que no se nota que lo hice yo, como buscar, siento que cada libro tiene como un estilo muy personal, y eso me encanta descubrirlo, como ir descubriendo cuál va a ser el estilo final de este libro.
obviamente igual después todos quedan, si lo hago yo, quedan como estilo Antonia Rosselló, pero me gusta esa búsqueda, como ver qué estilo va ocurriendo. Entonces al final igual no sé, siento que no sé si es un proceso tan distinto, pero por supuesto igual es meterse como en la cabeza del autor y pensar la expectativa que tiene y la imagen que se crea en su cabeza según lo que vamos armando. Pero en general propongo cosas y suelen ser súper bien recibidas. Yo creo que el adulto no es que no tenga tanta creatividad, pero igual, claro, como que uno como ilustrador sigue siendo un poco como niña, en ese sentido, como que hay una creatividad que no perdemos porque seguimos trabajando en eso sin parar. Como claro, yo estudié historia, pero seguía dibujando sin parar. Que es como muy ligado a la pregunta anterior, que en el fondo si un niño quiere ser ilustrador no tiene que parar de dibujar, o si para después probablemente vuelva a dibujar. Y ahí está como el rol del adulto de estar como observándolo y no negándoselo, que igual les pasa. Hay familias que no les gusta que sus hijos sean artistas, que lo entiendo, pero ya no sé, ¿quieres decir algo tú? Yo he hecho libros que no voy a decir qué autores, pero que me cargan, así como ¡oh! Nombres. Sí, eres tú, Claudio. No, y me pasa que, claro, que a veces es difícil porque te dicen, no, por ahí no va, en general para publicidad. Y me tomo lo mismo que te hagas, la oportunidad, aunque me lo pase mal por el tipo de estilo, de hacer una técnica diferente. Entonces, no pierdo el tiempo, que a veces uno dice, oh, estoy perdiendo el tiempo en hacer cosas que valen la pena. No, estoy aprendiendo eso. Muchísimas gracias. ¿Aló? Ya, ¿Sí? última pregunta. Sí, bueno, primero quiero hacerle un comentario a Gabriela y decirle gracias por tan lindo libro, o sea, por tan lindas ilustraciones. Es aplicable para la zona sur, donde tú quieras. Yo soy de Chillán y nosotros hicimos una mediación con 9 kilómetros y fue fantástica. Era como si fuéramos nosotros y fue muy lindo. Gracias, de verdad, súper lindo. Y ahora haber visto cómo nace, cómo se dio el proceso, el hecho de que llevara un gorrito de lana, fue mucho más cercano. De verdad, muchas gracias. Y Antonia, algo que me llama mucho la atención, que yo soy profesora de historia y la vida me está empujando a este mundo de los libros, de hacer animación y de trabajar con los niños. Yo trabajo con niños de enseñanza media y hago animaciones lectoras a niños de prekinder y kinder. ¿Cómo hiciste tú para decirle a tu familia que te salías de la historia para ser ilustradora? No, que te pregunto yo, ¿cómo hiciste para salirte del mundo de la historia, para poder irte al mundo de ilustradora? O sea, como ser infiel a lo que partiste. Porque a mí me dicen, por ejemplo, mucha gente que me conoce, no, es que tú deberías hacer teatro, tú deberías estar en esa área. Y yo, no, es que yo soy profesora y como ya tengo una familia formada y como que es eso. Claro, pero no me imagino a los 60 todavía dentro del aula. Entonces te pregunto, ¿cómo lo hiciste? Ya voy a ser muy cursi y muy emocional, pero es una fuerza que uno tiene adentro, un fuego que no se puede apagar, básicamente. Así de cursi, como que no sé si es algo que yo lo pensé mucho, era una necesidad. Yo igual era muy chica, o sea, tenía 22 años y terminé mi carrera porque mi mamá estricta me dijo, termina la carrera, ten tu cartón. Pero yo ya me había dado cuenta que yo solo dibujaba todo el día. Entonces terminé la carrera y seguí dibujando y tomé talleres y no sé qué. Entonces finalmente yo creo que se puede sentir como un salto al vacío. Yo nunca lo sentí como un salto al vacío, yo lo sentí como algo muy natural y que no podía como controlar mucho. Era muy necesario, si no, no iba a ser feliz. Y siempre que he estado trabajando en oficinas, en espacios que no tienen tanto que... Porque
igual siempre trabajé en historia, como que hice textos escolares, no hice la pedagogía, entonces no soy profesora. A veces me hubiese gustado ser profesora, para poder, porque he tenido años muy difíciles como ilustradora, pero aún así, claro, siempre he tenido pega y lo paso muy mal, o sea, no duró más de 3 meses como en un trabajo así, por proyectos además. Entonces yo creo que es un paso que hay que dar si realmente es algo que te llama tanto la atención como lo que me pasaba a mí. Aún así, creo que si tú ya tienes esta pega formal como profe de historia, yo no dejaría una por la otra, no sería infiel, o sea, como que puedes tener una relación polígama. Poliamor, sí. Claro, yo soy muy polígama con mi talento. No así con mis relaciones. Que quede claro. Pero no sé, yo creo que igual eso es interesante, no es necesario ser tan extremo en la vida, como que puedes hacer las dos cosas y si ahora te está funcionando, por un lado, como hacer estas animaciones, te refieres como a teatro. A mediación, a mediación. Claro, sí. No, muy interesante y puedes ir explorando y de a poco ir viendo si está funcionando, porque igual la vida es muy difícil y existe una cosa que se llama plata, cuentas, comer, no sé qué, que de todas formas la idea no es como que lo pases mal. Eso también es súper importante, como que la idea no es pasarlo tan mal, tan mal. ¿Puedo tomar ahí un pequeño...? Sí. Paula, no te puedes ir, te necesitamos además. Paula, por favor, no. Claro, yo creo que un poco también, tomándome, todo lo hicimos muy parecido también. O sea, por ejemplo, yo trabajaba, como te decía, diseñador. Trabajé en la fundación, lo siento de nuevo, Carola, perdón. Trabajé en Casa Idea después y empecé como a trabajar. Y mientras trabajaba de diseñador, en las noches, como Batman, dibujaba. Me ponía mi traje y me ponía a dibujar. Y poco a poquito empecé como, claro, a tener como más tiempo. Después entré a un trabajo, en Casa Ideas pedí mediodía para trabajar mediodía. Y fue, claro, un proceso como de 8 años más o menos hasta que yo, por ejemplo, me lancé. Entonces, de repente, claro, está esa idea como te lanzas a la vida y es como más, se ve terrible y es más complejo. Pero si vas como poquito a poquito, yo creo que se puede sí o sí. Sí, son carreras multidisciplinares, como me dijo la Gaby. Sí, y yo creo que es eso igual. Sí. Así. Y la vida es multidisciplinar. Sobre todo ahora. Sí. Y si no, OnlyFans de pies siempre se para. Te lo digo. Yo ya tengo una... Me pueden seguir también. Sorry, tengo mi pyme. Muchísimas gracias. Reiteramos el aplauso. Bueno, estuvo muy entretenida además la conversación, además de útil. Y bueno, tenemos unos regalos para ustedes. Muchas gracias, Isa, Antonia, Gabriela, Fabián, por esta súper interesante conversación. Vamos a esperar la foto, para la foto oficial del panel. Que aparezcan las bolsitas, muy importante. Muchas gracias. Bueno, ya ha llegado el momento del cierre. Vamos a finalizar esta jornada y media que hemos tenido. En nombre mío y en nombre de toda la fundación, espero realmente que haya sido una jornada muy enriquecedora para todas y todos, que se vayan con ideas, con desafíos, con experiencias, con nuevas amistades también, que he visto que varios me han contado que se han conocido con otras personas, que es lo que buscamos también, ¿no? Como decía ayer, la idea es que, decía Lavero, que somos una red, somos pocas las personas, si lo miramos en el conjunto, que nos dedicamos a fomentar la lectura. Entonces tenemos que aprovechar esta red tan genuina y tan honesta que formamos desde cada uno de nuestros lugares de trabajo.
Así es que eso, muchísimas gracias por toda su participación, por su atención, por su buena disposición con todas las actividades que tuvimos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad que esperamos que sea pronto también. Así que muchas gracias a todos.